Buenas noches, mi nombre es Fred Hincapié, curso Nutrición de Rumiantes, factores que afectan el comportamiento de consumo y selectividad de forrajes en rumiantes. Introducción. En esta parte el papel fundamental que juega la sostenibilidad de la producción animal en la cantidad y la calidad del forraje que consumen tanto los bovinos como los ovinos eh, a la hora de saciar y satisfacer. En los objetivos son los comportamientos del consumo de forrajes y la selectividad de forrajes en los rumiantes. Entender el proceso por el cual ellos hacen el consumo racional y por qué generan saciedad y generan eh, el consumo del mismo. Aquí tenemos la metodología donde está todo resumido, la identificación del tema, la definición de los objetivos del artículo, el análisis de la síntesis de información, la interpretación con el que se trabajó. En los resultados encontramos que una especie rumiante puede variar el consumo debido a diversos factores, entre los cuales tenemos la calidad del forraje y las condiciones ambientales y sociales en las que se encuentra el mismo. Eh, Algunos indicadores como la, la sombra, como el tipo de forraje que se les brinda, que sean forrajes tiernos, que no contengan tanta FDN o FDA, que son las que contienen la celulosa, hemicelulosa y lignina, generan que tenga menos apetito y sea menos palatable para el consumo del rumiante. Dentro de las conclusiones tenemos la regulación y comportamientos del consumo. Se hace selectivo de acuerdo a palatabilidad de los alimentos, al tipo de ambiente donde se encuentran, la maximización de la producción en función de las prácticas es de acuerdo al manejo holístico que se le dé en la ganadería, es de acuerdo a las prácticas que utilicen y a garantizar un manejo para encontrar un desempeño esperado, pero con manejos de pastos, con inclusión de materia forrajera que sea más, que alimente, que alimente un poco más fácil, donde gasten menos energía en el consumo del alimento y generen mayor productividad. Por ejemplo, el botón de oros, por ejemplo, el maíz son suplementos que se le pueden brindar y pueden ayudar a que los forrajes, a que tenga un mejor consumo, mejor, mejor conversión alimenticia y el animal pueda consumir su forraje a gusto y tenga una complementación. Los rumiantes eh, son herbívoros
y consumen, y pues son de los pocos animales que pueden aprovechar los diferentes tipos de vegetales fibrosos, pues tienen una simbiosis entre las bacterias ruminales, eh, los, los hongos y todos los, y toda la, todo el ambiente ruminal. Hay una simbiosis que juega, y si no hay alguno de los, por ejemplo, si no consumen forraje, se van a morir las bacterias ruminales. Entonces va a haber un desequilibrio. El animal debe tener un consumo racional del forraje para poder que ellas se sostengan y pueda haber esa simbiosis, puedan subsistir. La regulación del consumo ya se debe a a niveles medioambientales, a niveles sociológicos, y se pueden satisfacer de acuerdo a la necesidad que presenta en el animal. Si un animal no tiene suficiente forraje, pues va a buscar otro tipo de alimentación para suplementar ese, esa falta que le hace. Si no tiene minerales, pues van a consumir tierra, van a consumir otro tipo de materiales en busca de los mismos. De acuerdo a la teoría del consumo de forrajes de Stephens y Krebs, 1986, los animales toman cuatro decisiones importantes: el tipo de área a visitar, el tiempo a permanecer en esa área, el tipo de forraje a consumir en esa área y la zona de consumo para emplear dentro del área. Resulta que ellos van consumiendo, y a medida que van consumiendo van dejando esa parte. Ahorita se maneja una racionalización de terreno para, para poder que no desechen tanto. ¿Por qué? Porque si el animal pisotea el forraje, simplemente lo que va a hacer es que no lo va a consumir y va a seguir tomando más forraje. Entonces lo que se puede manejar es se puede hacer un manejo holístico con alambre y con corriente, para que ellos tengan menos espacio y vayan consumiendo, vayan avanzando a medida que van consumiendo. La importancia del consumo del forraje, como ya lo venía diciendo, son las bacterias ruminales, es la simbiosis que tiene en el rumen. El proceso de selectividad se hace de acuerdo a a la palatabilidad y al ambiente. La definición de áreas de consumo se hace de acuerdo a dos factores. Uno es el factor medioambiental y el otro es el factor holístico. Uno mismo le puede racionalizar al, al animal el consumo, o la otra es dejarle a libre albedrío y él va seleccionando lo que quiere consumir. En este caso, si se dejan, por ejemplo, con forrajes, lo que va a pasar es que van a haber forrajes muy viejos, con mucha lignina, con mucha fibra detergente neutra, fibra detergente ácida. Va a ser mayor el proceso de transformación en el rumen del forraje, lo que va a generar mayor gasto de energía y menos productividad en carne o leche, según lo que se esté buscando. La fisiología del hambre y la saciedad. El hambre es, es de acuerdo al eje hipotalámico, se va a manejar desde el cerebro, y la saciedad es el impulso o la información que le envía del rumen
a la cabeza al animal diciéndole que ya está satisfecho. Los principios del control del comportamiento del consumo: los organismos primitivos deben dedicar el 90% al consumo del alimento. Los animales superiores solo dedican una parte de su tiempo. Como bien sabemos, los rumiantes utilizan 8 horas para consumo del alimento, 8 horas para la rumia y las otras 8 horas para el descanso. Este comportamiento de consumo se puede variar de acuerdo a los métodos de alimentación, a la anatomía bucal, a los sistemas digestivos o al tipo de alimento con el cual se le suministra. Las razones fisiológicas, pues como decíamos, el control físico, químico y neurohumoral, la ingestión física, los productos de la digestión, la sensación de saciedad y los factores químicos de la instancia que los regulan. Entonces, en estos factores fisiológicos juega papel importante la información que se envía del rumen al cerebro y el eje hipotalámico en la parte del hambre. Como podemos ver aquí, el sistema nervioso central envía información del consumo y del metabolismo, y a su vez envía la información para que se haga la digestión. Hay transformación del alimento a digestión, se convierte a nutrientes y se hace un almacenamiento que se hace ya en el organismo del animal y se va guardando, se va almacenando para cuando haya la quema de energía, pues se va utilizando. El comportamiento en la selectividad de forrajes. Los rumiantes por naturaleza son pastoreadores o son ramoneadores. De acuerdo al tipo de sistema que manejemos, si manejamos solo gramíneas, entonces pues vamos a tener solo pastoreadores. Si manejamos un sistema mixto, vamos a tener ramoneadores y pastoreadores, lo cual nos va a representar mayor ganancia de acuerdo también al medio ambiente, de acuerdo donde estemos ubicados. Pero el animal va a tender a comer poco más y a convertir un poco más. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos de la FDN y de la fibra detergente neutra y de la fibra detergente ácida en los alimentos, y la lignina hace que sea un poco más difícil de convertir en energía, en nutrientes, perdón, y va a gastar más energía. Entonces, una compensación entre lo uno y lo otro, porque tampoco se pueden dejar sin el pastoreo, ya que ya se le brinde en el forraje seco o el forraje verde, pero va a jugar un papel importante porque no podemos descuidar la, el ambiente ruminal. No se pueden morir las bacterias dedicadas a eso porque va a haber una descompensación. Los factores filogenéticos eh, que afectan el consumo de la selectividad de forrajes, pues podemos ver factores de acuerdo a las características del animal, como son especie, raza, sexo, peso, estado fisiológico, salud y tiempo de consumo y experimentación. Los factores sociales, la densidad y las jerarquías, los elementos de hábitat, las estructuras
de pastizales, la densidad de especies de plantas, el fácil acceso al alimento y cultivos, pues ahí podemos inferir que de acuerdo a las razas, pues se van a seleccionar unos tipos de forrajes y de acuerdo también al medio ambiente. Se buscan qué les brinda el medio ambiente y ya ellos seleccionan de acuerdo a su gusto, a su palatabilidad, a la palatabilidad de la planta con ellos y a sus experiencias, ya que cuenta que los animales se guían mucho por lo que han hecho con sus antepasados o con sus compañeros en el consumo del alimento. Factores sociales que afectan el consumo, la relación humano-animal, pues es de acuerdo a la selección que le dé los que le den los animales, eh, la densidad animal, la cantidad de animales que encontremos en un potrero o en un espacio determinado, las jerarquías sociales, pues tenemos animales que donde hay poco alimento, pues compiten por él y va a haber una jerarquización donde unos consumen más que otros. Y el comportamiento social del consumo, cuando están en manado, cuando son animales independientes o se tienen independientes, pues va a tener una diferenciación en el consumo. Factores del hábitat que afectan el consumo y selectividad del forraje. La estructura de la pastura, pues si encontramos que los pastos son muy viejos, son muy leñosos, ya han pasado su tiempo de producción, entonces tenemos pastos que no van a ser tan palatables, tan gustosos, la densidad de las plantas, de acuerdo a las plantas que tengamos, el fácil acceso a los forrajes y a otros tipos de alimentos, la estacionalidad de la producción vegetal en lugares donde haya, donde se manejen las estaciones, pues va a tener mayor productividad en ciertos momentos o incluso donde manejamos invierno y verano, en invierno va a tener mayor acceso a, al alimento, en verano pues va a haber mayor escasez en algunos lados, eso va a generar el dinamismo y selectividad del forraje. La estructura anatómica de las plantas depende de los tipos de plantas que se siembren y que se generen. Metabolismos secundarios de las plantas. Eh, Como decíamos, por ejemplo, el botón de oro es una fuente de proteína muy alta y genera que haya menos producción de gases en la vaca. Entonces, porque hay menos excreción de ellos, entonces lo que genera es que haya un metabolismo más rápido, que se convierta más rápido y el animal pueda seguir consumiendo y pueda seguir convirtiendo. También hay restricciones en ello porque se recomienda en algunos casos no dar más del 9 al 17% en este tipo de alimentación. La palatabilidad, pues como sabemos, es el gusto que le da el pasto. Hay pastos que son muy palatables, aunque tengan una proteína y una energía baja. Hay otros que son menos palatables, pero le van a generar mayor desempeño nutricional en el animal. Y pues por último, la composición nutricional nos va a generar también, es de acuerdo al tipo de forraje que estemos manejando. El proceso de selectividad eh, se hace
de acuerdo a la disponibilidad que haya, se, las ganancias de peso en épocas secas y en épocas lluviosas si manejamos un buen sistema nutricional, si llevamos un buen control, podemos generar que en temporadas, en épocas secas, tengamos alimentación suficiente para que los animales no bajen las producciones. Entonces tenemos varios tipos, por ejemplo, el ensilaje, eh, podemos guardar alimento para las épocas secas, entonces eso nos genera que vamos a tener suplemento alimenticio en todo el tiempo y no va a haber una competencia tan ardua eh, por una producción o por calmar una saciedad en los animales. Las experiencias previas, entonces tenemos el tiempo dedicado al pastoreo. En el pastoreo, pues van a tener un tipo de competencia de acuerdo al pastoreo. Hay pastos donde tienden a competir ellos más por el consumo del alimento, hay otros donde es tan abundante el forraje que no necesitan, no hay competencia, van a tener sensación de saciedad porque pues van a quedar llenos y si su lugar es ambientalmente, es un ambiente muy bueno, pues van a tener un consumo y un mayor rendimiento porque no van a tener estrés calórico, van a consumir el alimento que necesitan, que requieren y van a tener sensación de saciedad y van a estar llenos, van a calmar el hambre, entonces van a ser más productivos. Muchas gracias. Hasta luego. Creo que aquí te doy es detener grabación, ¿cierto?